Y finalmente fue ingresada la reforma constitucional para habilitar un nuevo proceso constituyente, precisando aspectos clave como fechas, remuneraciones, que fue una polémica de algún momento, y también el rol que van a tener los expertos. Martín Ortiz nos va a contar más antecedentes. Martín, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pati Humberto? Buenas tardes. Claro, cada vez más cerca de este nuevo proceso constituyente, este Consejo Constitucional, y que ayer tuvo un punto bastante importante en el Congreso, específicamente en el Senado, con el ingreso de esta reforma constitucional. Y tal como le decía Humberto, se establecen varias cosas que han sido de discusión y también de debate este último tiempo. Por ejemplo, ¿quiere saber usted cuándo va a tener que ir a votar tanto para elegir a los consejeros constitucionales como también para el plebiscito de salida? Bueno, eso se lo vamos a contar un poco más adelante. Y por lo pronto ya quedó establecido cuándo va a iniciar el funcionamiento de este Consejo de Expertos, y eso será el 6 de marzo del 2023. Se van a instalar en la sede del Congreso Nacional en Santiago. Otro punto que, por ejemplo, también quedó claro dentro de esta reforma constitucional, que contiene 21 páginas y que ingresó por el Senado, y que algunos plantean que dentro de los primeros días de enero se va a votar en la sala, es en torno a las remuneraciones. Por ejemplo, de los consejeros constitucionales son 60 UTM, algo muy distinto, por ejemplo, de lo que pasó en la Convención Constitucional pasada, que eran alrededor de 50 las UTM que se les pagaban a ellos. Pero hay otra discusión que se generó con el paso de los días, apenas se supo del acuerdo, ya que no quedaban claras ciertas materias, y es que, ¿qué iba a pasar con los expertos? ¿Se les va a remunerar o se les iba a remunerar o no? Recuerdan ustedes que el mismo presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Milosevic, planteó en el Palacio de la Moneda el día siguiente, después del acuerdo, que los expertos no iban a ser remunerados. Polémica que se generó y que finalmente ayer fue destrabada también en este acuerdo. Van a recibir una remuneración también la participación de ellos, participación que, como comentamos, comienza en marzo y culmina aproximadamente en junio. Ese también es un punto bastante importante, porque ellos se van a encargar de realizar este anteproyecto. Y otro punto que también llamó la atención dentro de esta reforma constitucional es que ya no va a ser, por ejemplo, si usted aprueba o rechaza la propuesta que emane de este nuevo órgano, sino que ahora las fuerzas políticas, fue uno de los puntos también llamativos ayer de la discusión, cambiaron las terminologías. Ahora es a favor o en contra. De hecho, algunos planteaban también la posibilidad de incluir el sí o el no, pero también eso recordaba, por ejemplo, a lo que pasó en el plebiscito de 1988, para finalmente ver si es que culminaba la dictadura en aquel momento. Para conocer más detalles en torno a este tema y también al resto de los que hemos comentado y otros puntos que también son importantes dentro de esta reforma constitucional para este nuevo proceso, pasemos para aquello a escuchar las palabras tanto de presidentes de partidos de la oposición, del oficialismo, y también senadores de distintos sectores. Hacer cumplir la palabra empeñada es muy importante en política, y creemos sin lugar a dudas que hemos habilitado un proceso constitucional que tiene todos los resguardos necesarios. Quiero decirle a los electores de Chile Vamos que en el día de hoy hemos iniciado un proceso en el cual vamos a tener un proceso mixto, participativo y democrático, y que ofrece todas las garantías. Los 12 principios son sin lugar a dudas garantía de que no va a pasar y no se va a cometer los mismos errores del proceso anterior, y por tanto queremos garantizar que vamos a tener un pacto de convivencia para los próximos 50 años. Evidentemente no queríamos ir al sí, al no, al apruebo o rechazo, porque ya son fórmulas que evocan otras épocas. Pensamos que esta fórmula de acuerdo, o sea, ¿cómo es? Se me olvidó. A favor o en contra. Es lo más fácil, que la gente también se sienta motivada y que entienda, porque había otras fórmulas en desacuerdo, era mucho más alambicado. A favor y en contra, todos entendemos lo que significa, así que vamos a estar todos a favor con el dedito para arriba. No hay cambios en lo acordado, hay solo una redacción que lo recoge para la reforma constitucional, y eso es lo más importante. ¿Hay algunas dudas? Por ejemplo, inhabilidades... las que se hablaron, las mismas que se hablaron, es decir, las dos próximas elecciones. Y el sentido de esto, y yo creo que es bueno que la ciudadanía lo sepa, es que las personas que quieran concursar para ser o expertos o consejeros constitucionales no pretendan buscar publicidad o hacerse famosos con una norma, sino que escribir un texto que abarque al país en su conjunto.
Bueno, estaban las reacciones y también como lo planteamos anteriormente sobre esta nueva modalidad de a favor o en contra dentro de este nuevo proceso constitucional. Otros puntos que también se me quedaron en el tintero es que el grupo de expertos va a recibir una remuneración de 30 UTMs mensuales y este árbitro, que también se conoce como el Consejo de Admisibilidad, va a recibir 10 UTMs por cada vez que le toque sesionar, con un máximo de 3 sesiones al mes. Y otro punto que también fue bastante importante y bastante comentado es el tema de los independientes. Muy brevemente, los independientes ya no van a poder formar listas, valga la redundancia, de independientes como tales, sino que van a tener que unirse a listas de partidos políticos o competir ellos directamente solos, como pasa, por ejemplo, en el caso de las elecciones parlamentarias, tanto de diputadas, diputados y de senadores. Ahora vámonos a lo que nos importa también, todo nos importa dentro del proceso constituyente, pero vámonos a las fechas concretamente. ¿Cuándo va a tener que ir a votar? Y en el caso de nosotros, ¿cuándo vamos a tener que ir a trabajar el próximo año dentro de los domingos? Se planteó la posibilidad de que fuese el 14 de mayo la fecha para finalmente votar por estos 50 consejeros constitucionales. Una idea que quedó dentro del acuerdo, pero también han planteado distintos sectores que puede ser modificada, porque claro, lo más probable es que no se cambie nada del fondo, sino que de las formas. Y de las formas podría cambiarse, por ejemplo, la fecha. Se plantea, insisto, el 14 de mayo, pero también plantea la posibilidad que sea un poco antes. ¿Y cuándo va a tener que ir a votar para el plebiscito de salida? Bueno, eso se plantea que pueda ser entre diciembre y enero. Están viendo la posibilidad que sea sí o sí en diciembre para no generar dificultades con las vacaciones y también pensando en que esto quede sí o sí cerrado el 2023. Para aquello, pasemos a escuchar las declaraciones del presidente del Senado, Álvaro Elizalde, que también plantea estos temas y las fechas que van a correr para finalmente ambas votaciones. Lo que hemos dicho es que esperamos que este proceso termine el próximo año y por tanto que a más tardar en el mes de diciembre del año 2023 podamos realizar el plebiscito ratificatorio. Todas las demás fechas van a estar determinadas por el debate legislativo y la coordinación que es necesario establecer con el servicio electoral. De hecho, nuestra propuesta era mucho más ambiciosa. En el acuerdo se planteó la posibilidad de convocar a la elección del Consejo Constitucional en el mes de abril. No obstante, tras coordinar las fechas con el servicio electoral, se adoptó la decisión de tener las elecciones en el mes de mayo. Insisto, este no es un tema de principios, es un tema más bien práctico. Bueno, ya quedó relativamente claro. Lo más probable hasta ahora es que sea en mayo la primera fecha de las elecciones, el 14 específicamente, aquel domingo. Después el plebiscito de salida lo más probable es que plantean que sea en diciembre y también este nuevo proceso como tal ya empezaría a comenzar el 6 de marzo en la sede del ex Congreso Nacional, donde también se vivió la Convención Constitucional pasada. Vaya uno a saber de aquella historia personalmente que me tocó cubrir. Y hay que ver finalmente cuándo va a comenzar también este nuevo proceso constituyente, este nuevo Consejo Constituyente, porque si la elección es mayo, algunos plantean que sea en junio, pero insisto, todo eso es materia de conversación y finalmente será el Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Diputadas y Diputados, quienes establezcan las fechas definitivas para este nuevo itinerario constituyente. Perfecto, nos quedó clarísimo. Muchas gracias, Martín. Buenas tardes. Gracias, Martín.